Muy buenas hermanos y amigos, una vez más compartiendo en este su programa Fe y Razón, un programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos en la palabra de Dios y en el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la reflexión de los seres humanos, tanto en ciencia como en aspectos filosóficos y teológicos. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuevamente compartiendo con nosotros, el ingeniero Kilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos, Ateodón, y quien va a compartir con nosotros un conversatorio sobre lo que tiene que ver con el origen del bien y el mal. Vamos a hablar un poco de la moral y Kilvio Vázquez, ingeniero y presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos, pues nos va a dar su parecer en cuanto a el significado de la moral, el bien, el mal, cómo lo ve un ateo, una persona que está en la filosofía materialista, y vamos a decir también cómo lo vemos nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos llamamos la moral cristiana, que entendemos que es la base ética que rige o ha regido a la sociedad occidental. Entonces vamos a compartir con el ingeniero Kilvio Vázquez. Don Kilvio, bienvenido, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias por tu invitación. Para mí es un placer compartir contigo, sobre todo sabiendo esa gran cantidad de seguidores que tú tienes y que continuamente mantienen una relación de cariño y respeto y están integrados a ese programa tuyo que ha llenado tanta expectativa, tanto en el área cristiana como en el área científica. Así es, don Kilvio. Don Kilvio, vamos a hablar del bien y el mal. ¿Cómo lo ven? Yo quiero darle los primeros minutos a usted para que usted me diga cómo lo ve un humanista, un materialista, ateo, cuando le tocan el tema del bien y el mal. O sea, ¿cómo ustedes reflexionan esta parte? Adelante. Bien, tanto el bien como el mal son conceptos de los individuos que se expresan libremente. El ser humano, por el libre albedrío, por esa fuerza intrínseca de su conciencia, tiende a juzgar todos los actos de los demás porque es un ser social. Entonces, cuando se califica algo de bueno o algo de malo, no es tan fácil definirlo a través de toda la historia de la humanidad, porque sencillamente tanto el bien como el mal van cambiando en la medida que pasan los tiempos. Y tenemos ejemplo, por ejemplo, en el gran Jesucristo, un hombre o el gran Jesús, un hombre que fue perseguido y considerado un violador de las leyes naturales de esa sociedad en que vivía. Entonces, Jesús fue condenado hasta el grado de que fue sometido al escrutinio público, fue sometido al mismo pueblo, porque Pilato realmente tuvo alguna relación anterior con Jesús y no quería matarlo. Entonces él quiso hacer que el pueblo participara de esa decisión de la corte, y resulta que el pueblo condenó a Jesús, o sea que fue tratado como un delincuente peor que uno de los ladrones más odiados en ese momento. O sea que Jesús
era odiado por el pueblo. Entonces, en la medida que pasan los tiempos, 2000 años después, 1000 años continuaron desde su muerte, continuaron la lucha por establecer que lo que él decía era bueno y lo que él decía era malo. Entonces, esa lucha llevó continuamente a desarrollar una religión que estableció que realmente Jesús tenía principios buenos, y se luchó por establecer esos principios en las sociedades. Ahora bien, ¿qué pasa con el asunto del bien y del mal? Si el cristiano, por ejemplo, considera que Dios es lo mejor que hay, si él considera que lo bueno lo acerca a Dios y Dios ve con buenos ojos las acciones del cristiano, entonces el cristiano tiene un juicio de su conciencia para hacer las cosas de acuerdo a como lo manda su Dios en los mandamientos, en las leyes o las 10 leyes que se establecieron como sagradas y que los cristianos están obligados a cumplirla. Entonces, hay una relación directa entre la realidad, una relación directa entre la realidad y la conciencia. Aparentemente, Carlos Marx, por ejemplo, que establecía que no era la conciencia que establecía el ser social, sino que el ser social establecía la conciencia. O sea, no son las ideas lo que hacen que las cosas sean como son, sino que las cosas son como son y sencillamente tenemos que entrar profundamente en un concepto filosófico fundamental que establece que en el mundo solamente existen objetos y conceptos. Entonces, ¿qué es malo y qué es bueno? Moralmente, el hombre tiene en su conciencia lo que se llama libre albedrío. Y eso no es un principio bíblico ni nada de eso, sencillamente es un concepto real de la vida. Ahora, si nos ponemos a filosofar acerca del libre albedrío y de la necesidad que tenemos de que nuestra conciencia armonice con todas las cosas que nos rodean, entonces evidentemente que el hombre está en libertad de elegir si hacer el bien o hacer el mal. Ahora bien, por naturaleza, aunque Spinoza, por ejemplo, reconoce que no hay bien ni hay mal, sino circunstancias, y aunque Ortega y Gasset plantea que el hombre es el mismo y su circunstancia, nosotros tenemos que ver claramente que el hombre está en libertad de elegir, de hacer su sociedad. Por eso nosotros vemos la moral como la necesidad que tiene el hombre de establecer leyes, límites en lo que nosotros podíamos calificar de bien o mal. Mira, hay una tribu turca, por ejemplo, que ellos establecen que si una muchacha le viola la dignidad, o sea, le hace daño a la dignidad de una familia porque actúa incorrectamente, esa tribu establece, y no hace muchos años que eso pasó, esa tribu establece que el hermano
debe obligatoriamente de casarse con eso, pero con ella, pero para casarse tiene que haber otra hermana que sea entregada a esa familia, a la familia desnificada. Esa persona tiene obligatoriamente que casarse. O sea, se produce una relación de familia en pareja, en lo cual prácticamente cada quien se protege su dignidad, sencillamente uniendo a esos jóvenes formalmente. Don Kilvio. Pero ellos establecen la muerte. Entonces, para esa gente, matar no es una ley moral. Para ellos, sencillamente, o sea, su conciencia no se siente reprimida por el hecho de que ellos tengan que matar al hermano de una muchacha o al novio de una muchacha y a la muchacha, porque su costumbre llegaron a eso. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, de que las cosas deben de variar en la medida que la sociedad avanza. Don Kilvio, vamos a pasar a la primera pausa. Vamos a pasar a la primera pausa, pero yo le di esta introducción completa a usted en este primer bloque para poder entender cuál es la visión materialista atea en cuanto a la reflexión filosófica del bien y el mal. Usted dice que para personas como Ortega y Gasset y Spinoza no existe bien y mal sino circunstancias, y como estas circunstancias son construidas por la sociedad, no la conciencia. Usted puso primero la sociedad, el devenir social, y luego la conciencia. Por lo tanto, eso es como un proceso, es lo que estoy entendiendo. Ahora, cuando volvamos de la primera pausa, vamos a darme el tiempo, ¿verdad?, para poder responder algunas cosas de cómo los cristianos vemos la moral y la construcción ética de la sociedad, fundamentándonos en los valores cristianos, para ver si la concepción materialista, que entiendo que usted quiere decir como que ese constructo moral, pues es subjetivo. O sea, no hay un fundamento objetivo en la moral, porque si no es la conciencia que lo construye, no podemos decir ni siquiera que es biológico, sino que va pasando conforme a cómo la sociedad va estableciendo las leyes, ¿verdad? Entonces, cuando volvamos después de esta pausa, vamos a continuar con el ingeniero Kilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos, físico y filósofo dominicano. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro querido amigo, el ingeniero Kilvio Vázquez, físico y presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos, también un hombre de reflexiones filosóficas en cuanto a la filosofía materialista. Y estamos compartiendo el tema del origen del bien y el mal, qué es el bien y qué es el mal. Y él estuvo mencionando, incluso, yo pensé que nuestro querido amigo iba a hablar en cuanto a cómo se da la visión filosófica materialista para el bien y el mal, de
de dónde viene esta concepción. Él hizo una introducción hablando incluso del juicio de nuestro Señor Jesucristo, porque él dice que Jesucristo fue enjuiciado y que uno de los criminales más grandes de la historia del pueblo de Israel pues fue liberado y Jesucristo fue enjuiciado en su lugar. Me gustaría hacer unas cuantas puntualizaciones, mi querido amigo Don Kilvio, porque ya que él comenzó con un ejemplo cristiano y luego pasar la parte que él menciona, muy importante, de dos personajes de la filosofía, tanto Spinoza como Ortega y Gasset, que fue un gran profesor latinoamericano, pues en la parte de que nuestro querido amigo Kilvio dice que Jesucristo era odiado por el pueblo, no, el pueblo de Israel le seguía. El pueblo de Israel le vio hacer muchos milagros, el pueblo de Israel le vio hacer muchas buenas obras, daba de comer a los pobres, siempre estuvo del lado de los pobres, siempre estuvo del lado del necesitado, del desvalido. Su mensaje era un mensaje de amor, era un mensaje de amar al prójimo, de no atacar incluso a los enemigos. Decía que si alguien necesitaba que le acompañara una milla, que le acompañaran 2 millas. Decía que si alguien le pedía su túnica prestada, que no se la prestara, que se la regalara. Siempre estuvo del lado del más necesitado. Entonces, en esa parte, Don Kilvio, sí las autoridades judías, porque no entendían su mensaje, como él se proclamaba el Mesías y el Hijo de Dios, pues aborrecían el mensaje del Mesías. Las autoridades romanas, incluso, Poncio Pilato no le dio culpa. Cuando Poncio Pilato dice que no encontró culpa en él, que por qué lo van a enjuiciar, que él no lo vio culpable, que él ve que es un inocente, estaba pasando por un proceso y que él no quería enjuiciarlo. Entonces deja al pueblo, en este caso significa a las autoridades judías que odiaban a Jesús, a su mensaje, para que tomaran la decisión. Y Pilato dice que se limpia la mano, se limpió la mano, porque la autoridad romana no encontraba culpa en él y le dejó como muy bien dijo el ingeniero Kilvio Vázquez, le dejó el libre albedrío a aquellos que de una manera corrupta, deshonesta, enjuiciaron a una persona que no violentó ninguna ley, porque por una ley no fue culpado Jesucristo. De hecho, el Sanedrín, que es la alta institución judicial del pueblo de Israel, se dividió, hubo discusiones, porque lo apresaron violando la ley en horas de la noche, en horas de la madrugada, donde no se podía hacer eso. Fue apresado injustamente de forma corrupta, sin una ley judicial, o sea, sin una orden judicial para apresarlo, porque el Sanedrín no estaba completamente reunido. O sea, que fue un acto vandálico, corrupto, criminal. Por otro lado, nuestro querido amigo Don Kilvio dice que Ortega y Gasset dice que nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. Es cierto, pero esto no quita que Ortega y Gasset reconociera cuando había maldad y bondad, porque Ortega y Gasset fue víctima de actos antiéticos cuando él quería dar una educación basada en un estado laico, donde él tenía discusiones con el clero católico que no le permitía tener una libertad para dar filosofía, ciencia, de la manera en que Ortega y Gasset quería hacerlo. Por lo tanto, Ortega y Gasset en sus escritos reconoce la maldad que hubo en él. Si nosotros podemos reconocer la maldad que hay en nosotros, no puede ser un asunto de una construcción social, sino que eso viene intrínseco en nosotros, que nosotros sabemos cuando nos hacen un daño, cuando nos hacen una maldad. La sociedad en el tiempo de Ortega y Gasset, que era dirigida por el clero católico, las escuelas católicas, que son muy buenas, por cierto, no nos quejamos, pero no le permitían a él establecer la metodología, pues, en este sentido, yo creo que estamos hablando de Ortega y Gasset, Don Kilvio. Ortega y Gasset pasó por lo mismo que Hostos también, que Eugenio María de Hostos. Si usted no puede corregir esa parte. Pero claro, incluso el caso de Hostos, ya hay una relación directa, una implicación directa con premeditación y alevosía en contra de un personaje que lo único que hizo fue enseñar. Eugenio María de Hostos, en el Tratado de la Moral, establece claramente que la moral es natural, continua, se
establece que la conciencia siempre está realizando juicios sobre cualquier actuación en la sociedad de un individuo. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que en física, por ejemplo, tenemos el metro, ¿verdad? Tenemos el kilogramos como la medida de peso y tenemos el tiempo como la unidad de, el segundo como la unidad de tiempo. O sea, son cosas físicas, pero ¿cómo medir el dolor que se produce, por ejemplo, en la sociedad cuando se detiene al violador de vivienda, por ejemplo, en vivienda, se detiene y cómo evitar que la gente piense, no, ese hombre hay que matarlo? O sea, en ese momento, la conciencia del pueblo, la conciencia de los ciudadanos está estableciendo, violando su propio código moral, dice, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque se siente agredida. Entonces, es lo mismo que pasa con el dolor, con el amor, con los pensamientos, con todas esas cosas. No sabemos medir o no podemos medir cuánto es su intensidad, hasta dónde llega eso. Entonces, en eso es que tenemos que comprender que el ser humano está solo, completamente solo, y estableciendo el principio cristiano de ejercer el amor hacia Dios hasta el desprecio de sí mismo, realmente es muy importante que nosotros entendamos que el valor, cuando nosotros hablamos de valor, de valores morales, yo no diría valores cristianos. No hay una moral cristiana, no hay una moral atea, no hay una moral. El hombre sencillamente coordina en su cerebro, en su mente, esas facultades de arbitrariamente, incluso arbitrariamente, decidir qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, las normas de la sociedad, las normas sociales, las puede establecer una religión, como ocurrió en los años, en la Edad Media, en donde la religión católica, por más de 800 años, tuvo el poder absoluto. Y tenemos, como el caso de la Inquisición, ¿cómo es posible que lleguemos a torturar, a matar? El caso de Lutero con los judíos, el caso de Calvino. Nosotros tenemos que mirar cómo en las sociedades van reformándose, cambiando. El cristianismo en sus 2000 años ha tenido muchísimos filósofos que han establecido el principio cristiano, que le han ido agregando principios cristianos. Supuestamente en el devenir de la vida se van agregando cosas. Hubo un momento que nosotros miramos la esclavitud en la Biblia. Oye, es aprobada y es permitida. ¿Por qué? Porque sencillamente la sociedad en ese momento, la conciencia moral veía en ese momento que tener un esclavo era natural y era plausible y era una condición de esa sociedad. Entonces, incluso lo que crea o no crea la gente con relación a la moral no tiene nada que ver, porque en definitiva yo como ateo y Carlos Veloz como apologista cristiano, como defensor de los principios cristianos, está obligado a respetar esas leyes. O sea, la moral está limitada a las leyes que tenemos, nos gusten o no nos gusten. Entonces, ¿cómo se formaron y cómo se hicieron esas leyes? No hay nada de objetivo en eso. Sencillamente ha sido todo un proceso de cambio, un proceso de
adaptación del ser humano a sus condiciones. Pero nosotros nos vamos, por ejemplo, cuando no había electricidad, cuando no se había producido la revolución industrial, cuando la ciencia en el año de la Ilustración se comienzan a desarrollar, a crecer, introducen nuevos valores morales y sencillamente no podemos pretender que lo que enseñó Jesús hace 2000 años es la única base fundamental para establecer valores morales. Eso no es verdad. Don Kilvio, cuando usted dice que se introducen nuevos valores, ¿cuáles son esos nuevos valores que se introducen? Porque hasta donde tengo entendido, toda la estructura social, desde los fundamentos éticos, tiene unos valores identificados, objetivos, y que se mantienen en el tiempo. No matarás, no robarás, no darás falsos testimonios, no honra a tu padre y a tu madre. Bueno, un sinnúmero de cosas que son invariantes, que no han variado, y que aquellos que violan esto, automáticamente, independientemente de la sociedad en donde lo hagan o lo permitan, el ser humano de manera consciente saben que está mal. O sea, ¿cuáles son esos valores, don Kilvio, que usted dice que son nuevos, que se han agregado? Porque cuando yo abro mi Biblia, yo veo exactamente lo mismo que me dice la sociedad que no haga, porque la sociedad se fundamenta en esos valores. O sea, Carlos, ¿por qué tú no hablas, por ejemplo, de lo que yo te digo que se consideraba un valor y que cambia con el asunto de la esclavitud? ¿Por qué tú me dices, por ejemplo, no robar, no matar? Pero cuando Moisés baja con la tabla de los 10 mandamientos, encuentra a su pueblo adorando un becerro y él ordena matar. Entonces, lo que yo te quiero decir, incluso nosotros tenemos que ver claramente que, mirando las cosas de una forma general, que cada ser humano es un filósofo en potencia, y realmente los cristianos lo que hacen también es filosofar, y por eso tenemos 3000 sectas religiosas cristianas, que esa secta lo que hace es que hacen filosofía con las palabras que se establecen como palabra de Jesús o palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, Carlos. O sea, las variaciones, el hecho de que un adventista te diga que no va a trabajar el sábado, o que no va a comer carne de cerdo, o que sencillamente el caso de los pentecostés, que ven a Jesús como un gran maestro, pero sencillamente no lo sitúan como Dios. Entonces, todos esos conceptos son conceptos filosóficos, Carlos, que varían de acuerdo. ¿Por qué? Porque interpretan a Jesús de acuerdo a su concepto filosófico. Oye, la concepción del mundo que nosotros tenemos es lo que hace que interactuemos en ese mundo. Don Kilvio, porque, por ejemplo, yo quiero preguntarle algo. Cuando usted dice que son conceptos filosóficos, cuando usted ve que asesinan a una persona y usted lo que siente es una reflexión filosófica, o sea, usted no siente que hay una maldad intrínseca en ese acto. Usted simplemente puede decir que, como los conceptos filosóficos son subjetivos, usted pudiera pensar que eso no tiene ningún problema. O sea, no hay un sentimiento que nos indique a nosotros lo que es bueno y lo que es malo, sino que son simplemente reflexiones filosóficas. No, Carlos. Acuérdate de lo que yo te hablaba de la tribu turca, en el cual que un hermano mate a otro, al hermano o al marido al marido y a la mujer, a su hermana, que la mate a las dos, y es normal en esa tribu. Lo que yo te quiero decir es que las costumbres sociales
tienen que ir cambiando, no se pueden estancar. Incluso, acuérdate de la dialéctica. La dialéctica te establece la ley de lo contrario y al mismo tiempo te establece la ley de que todo cambia, todo está sometido al cambio. Entonces, evidentemente que si nosotros nos situamos en esa posición, dialécticamente todo fluye, nada es estático, nada se queda en el medio, todo continúa. La vida es un constante ir de venir, es un proceso continuo de cambio, de génesis, de caducidad, y sencillamente ese proceso continúa todo el tiempo, y nosotros no podemos pretender que la conciencia moral de un individuo en África, que lo único que tiene es la costumbre que aprendió. Porque yo te digo a ti, cuando el cristianismo llega a América, llega e introduce cambios en la sociedad taína, y esos cambios, aunque muchos dicen que no, se produjeron forzosamente. O sea, no fue todo, según la dialéctica, todo se resiste al cambio. Lo viejo quiere permanecer. Bien, don Lo viejo no quiere desaparecer. Entonces, vamos a la siguiente pausa, don Quilvio, discúlpeme. Cuando volvamos, vamos entonces a profundizar un poquito más. Pero antes, yo quiero entender, porque usted está mencionando actos subjetivos en sociedades, que eso es lo que dice la palabra de Dios, nosotros los cristianos que nos debemos a ella, porque el hombre es un ser caído, es un ser que busca en todo momento hacer el mal, hacer el daño, o tener algún tipo de ventaja sobre otros, como usted menciona la esclavitud, menciona cuando en una tribu matan a otro. Sin embargo, yo estamos hablando del origen del bien y del mal en cuanto a la conciencia misma. No hay una sola... Y la muerte del propio Jesucristo. Sí, pero a eso voy. Entonces, no es tan simple. No es tan simple. A eso voy, don Quilvio, para pasar a la siguiente pausa. No hay una sola tribu, no hay un solo documento que no diga que cuando alguien le quita la vida al otro, no está haciendo un daño físico. Todo acto de muerte, aún sea aprobado o aplicado en una sociedad, lo hacen reconociendo que ese acto es para hacer un daño físico. Y cuando se hace ese daño físico, se está actuando en contra del bienestar de la persona que recibe ese daño físico. Que una sociedad diga que está bien matar no implica que matar sea algo bueno, porque es algo malo en contra de la persona que recibe el daño físico, la muerte. Es decir, el cese completo de la existencia de esa persona. Así que cuando volvamos después de esta pausa, don Quilvio, vamos a seguir filosofando la visión atea materialista y vamos a seguir explicando puntos importantes que usted mencionó, como la esclavitud en el pueblo de Israel, cómo lo veía el pueblo de Israel, qué dijo Jesucristo de la esclavitud, eso es muy importante, cuáles fueron los valores que estableció Jesucristo en el Sermón del Monte, cuáles puntos tiene el cristianismo que puede ser refutado, y qué pasa si una sociedad le da la espalda al mensaje de Jesucristo. ¿Qué pasa si nosotros le decimos que no a no matar, no robar, no violar, no engañar a nuestras esposas? No. ¿Qué pasa en una sociedad en ese sentido? Cuando volvamos después de esta pausa, seguimos compartiendo con nuestro querido amigo, el ingeniero Quilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos. Cristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con un filósofo dominicano, físico, Quilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos. Hemos tenido muchos debates y esos debates me han llevado a tenerle un gran aprecio a mi amigo Quilvio Vázquez, un hombre que también uno aprende muchas cosas de él en función de la ciencia, en la manera de cómo reflexionar ciertos temas. Me ayuda a practicar mi defensa en la fe, porque él viene con cosas muy fuertes, ¿no? Con cuestionamientos muy fuertes que todo cristiano, que aunque no lo sabemos todo, pero estamos llamados a ser
con mansedumbre y reverencia la defensa de lo que creemos. Don Kilvio, yo le decía que usted mencionaba un punto ahí de la esclavitud en el pueblo de Israel, que eso es un acto que usted y yo sabemos que es malo. O sea, a nosotros no nos enseñaron eso, o ninguna civilización o sociedad que quiera imponer la esclavitud hoy día. Nosotros no vamos a revelar a eso, sea ateo o cristiano, porque sabemos de manera interna que es un acto de maldad. ¿Y quiénes generaron esto? Los hombres y las mujeres que a través de la historia implementaron el dominio, la fuerza, el poder en busca de sometimiento, el poder militar, el poder de autoridad imperial, vamos a decir así, ¿no? Los emperadores, reyes, en el devenir de la historia. Ahora, don Kilvio, ¿cómo usted en su concepción materialista puede identificar lo bueno y lo malo? Porque mire, usted me está dando hechos que usted y yo sabemos que es malo, y que la sociedad, por más que nos diga que esto tenemos que aceptarlo, usted como una persona humanista que busca los valores de bienestar social, sabe que eso es malo. Jesucristo dice que ya no somos ni libres, ni esclavos, ni hombres, ni mujeres, ni siervos, ni... No, Jesucristo dice que nosotros, hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos llamados a tener la libertad en Él. Él nos llama a tener libertad. Y Él vino precisamente para enseñarnos que el pueblo de Israel estaba equivocado y que estaba viviendo en corrupción. Y Él, como el Mesías, el Salvador, vino a darnos todo eso. Ahora, el hombre en su naturaleza caída, como nosotros llamamos, los cristianos le llamamos pecado, no le hacemos caso a Jesucristo. Aún siendo cristianos cometemos errores y no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque Él nos dice que nosotros estamos en una naturaleza caída y que tenemos que pedir fortaleza a Dios. Esa es la cosmovisión cristiana. Ahora yo creo que usted me diga, ¿de dónde sale la conciencia del bien y del mal en un ateo? ¿De la evolución o de la sociedad? O si el ateo le dice, mira, matar mañana es bueno para ti, y el ateo dice, bueno, yo como ateo lo acepto, porque yo vivo en una sociedad y tenemos que matar porque la sociedad dijo que matemos. O la sociedad dijo que quitemos los 10 mandamientos y podemos mentir, violar, hacer... O sea, ¿en qué se fundamenta el ateísmo? Carlos, independientemente, hace un momento yo te dije que independientemente de los que piensen las religiones, incluso las instituciones, los reglamentos, las leyes, independientemente de todo eso, el hombre tiene una conciencia, y esa conciencia depende solamente de sus costumbres. Como te dije en un principio, según la ley del libre albedrío, nosotros, yo digo ley del libre albedrío porque es una condición natural, intrínseca del ser humano de juzgar. Ahora bien, ¿quién impone, quién establece las normas sociales? Porque arbitrariamente nosotros tenemos los senadores, los diputados, los políticos, ellos hacen las leyes que consideran buenas o malas para esta sociedad. O para las sociedades del mundo. Los políticos son los que hacen las cosas. Las religiones establecen un modo de pensar y nosotros tenemos que diferenciar claramente lo que son como dice Eugenio María de Hostos, lo que es el juicio de la conciencia y lo que son las leyes morales. Eso es muy importante, don Kilvio. ¿De dónde viene el juicio de la conciencia? Es decir, ¿cómo usted sabe lo bueno y lo malo? Pero ahí viene. Eso lo establece Eugenio María de Hostos claramente en su libro Tratado de la Moral. Correcto. Él establece claramente que la moral es cambiante continuamente, porque el hombre sencillamente puede tender por su libre albedrío a hacer el bien o a hacer el mal. Entonces, ¿cómo se escoge eso? Cuando lo que determinan eso son las costumbres. Ahora,
que una religión puede establecer, como en el caso de la República Dominicana, que se dice que es una nación cristiana, como el caso de los Estados Unidos, que se dice que es una nación cristiana, pero como yo te estoy diciendo, eso no quita que cada cristiano haga filosofía o pretenda filosofar, o filosofamos todos acerca de lo que es el juicio moral. Porque es lo que, por ejemplo, tú has oído la expresión de que la decimos todos claramente, continuamente, no, ese hombre hay que matarlo. No, a los ladrones hay que matarlo. Oye, eso es el juicio, como yo te decía, un valor que no tiene ningún tipo de medida, no hay forma de cómo medir si ese hombre estaría dispuesto realmente a matar ese ladrón si tuviese la oportunidad. Entonces, nosotros tenemos que establecer claramente, mira, nosotros, por más que pensemos en matar, si nuestra conciencia, nuestra moral nos dice que matar es malo, y está bien, que ¿cuál es la diferencia que tiene ese concepto con el cristiano y el ateo? Que sencillamente nosotros los ateos consideramos que no necesitamos de una amenaza para comprender eso y ser bueno. Ser bueno significa adaptarse a las leyes sociales. Yo quisiera, por ejemplo, vamos a poner, yo diría, a mí no me gustan las religiones. Yo comparto el criterio de que todas las religiones debían de ser una sola, y estamos filosofando y estamos estableciendo, ¿y por qué si Dios es único? ¿Por qué tiene que haber? ¿Por qué si Jesús es el único Dios que vino a la tierra? ¿Por qué razón tiene que pasar que haya tanta diferencia y tanta cosa con eso? Sencillamente es que no hay una conciencia moral que provenga del cristianismo, porque todas esas religiones también siguieron a Jesús y son parte del cristianismo, quiérase o no. Entonces, Don Kilvio, nosotros tenemos que definir. Don Kilvio, el origen histórico de las divisiones en cuanto al cristianismo es una cosa. Ahora, la conciencia moral con valores que establece el cristianismo es otra. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que seres humanos en grupo intenten establecer puntos de vista distintos, y otra cosa es que todos esos puntos de vista salgan de una fuente. Ahora, yo le estoy hablando de los valores morales que tanto usted defiende como yo en cuanto a ese conocimiento de la conciencia. Usted menciona a Hostos y usted está mencionando la moral en ese sentido. Sin embargo, Hostos tiene que tomarle prestado los enunciados que ya se establecieron durante 2000 años, porque no está diciendo nada nuevo. Entonces usted me está mencionando que la conciencia del ser humano le dice que matar es malo. Entonces, ¿de dónde viene esa conciencia? Los cristianos entendemos que Dios nos dio esa conciencia para establecer el bien y el mal, y que Dios pide que vayamos por el bien o tendremos consecuencias. Usted dice, por ejemplo, con esto, déjeme decirle esta idea. Usted menciona, por ejemplo, una tribu que mata, y yo le digo que toda tribu o civilización que ha matado sabe que está haciendo un daño físico. Entonces, no hay una sola persona que establezca una ley y un hecho para hacerle daño a otra persona que no sepa estrictamente sobre su conciencia que está actuando en contra de un bienestar humano. Ahora, nosotros estamos poniendo el ejemplo de matar, pero yo puedo ponerle el ejemplo de robar, o yo puedo ponerle el ejemplo de que si yo trabajo con usted en su empresa, yo le hable mentira o le robe dinero, o intente violar a su esposa, o intente matar a uno de sus hijos. O sea, no va a haber una civilización que le va a decir a usted, mire, Kilvio, lo que hizo esa persona está bien, olvídese, usted vive en esta civilización, y como usted vive en esta civilización, esto nosotros tenemos que aceptarlo, porque usted está diciendo que con la conciencia humana
que no hay una moral cristiana, ni una moral atea, ni una moral budista, ni una moral metodista, ni una moral hinduista, sino que hay una conciencia moral. Esa conciencia establece lo bueno y lo malo y de dónde viene esto. Entonces yo le pregunté, ¿el ateo lo acepta que viene de una construcción social? No, porque si usted lo acepta de una construcción social, usted en cualquier civilización puede permitir que le violen a su esposa, si hay una ley así, y usted sabe que el que viola, como el que recibe la violación, sabe que está mal. Al igual que matar, robar, mentir, son bases generales, universales, don Kilvio, que está en el mundo entero, en todas las civilizaciones. Ahora, unos la aplican haciendo leyes. ¿Cómo? Kilvio abrió un sábado su ferretería. Está violando una ley, tenemos que matarlo. Pero ellos saben que está mal lo que usted está haciendo. O sea, lo que ellos están haciendo contra usted. Y usted, quizá que violó esa ley, sabe que al violarla está faltando a un concepto filosófico, ético de una sociedad. O sea, yo me refiero al hecho en sí, don Kilvio. ¿Cómo usted me puede identificar desde el ateísmo el reconocer el bien y el mal? ¿Cómo usted lo reconoce, el bien y el mal? No puede ser por civilización, Kilvio, porque la cultura no crea la moral. La moral lo que hace es construir la cultura. Carlos, pero entonces tú quieres negar la historia. Tú quieres decir que cuando surgieron los reyes en el pueblo de Israel y comenzó a verse a Dios también como un rey en su trono y se comenzaron a establecer el poder sobre la vida, sobre todo que tenían esos reyes. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que no fue Dios que le dijo a esos reyes que ellos tenían el poder de matar a cualquiera y de quitarle la vida a cualquiera. Entonces, son costumbres. Yo te estoy diciendo, no podemos negar la historia. Lo que tú estás haciendo es ponerte una venda y no ver más allá de los cambios que han tenido las sociedades. Todas las sociedades, nosotros vivimos continuamente cambiando, y no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Por ejemplo, los países musulmanes tienen sus leyes fundamentadas en el código moral. Oye, en el código, perdón. Yo lo entiendo. En el código moral. Yo quiero el fundamento del ateísmo. No del musulmán ni del hindú. Estamos hablando con el presidente de la Asociación de Ateos, que nos explique desde la visión materialista de dónde viene el bien y el mal. Porque sabemos que ha habido maldad en Israel, ha habido maldad en la historia, ha habido maldad en China, ha habido maldad en Rusia, los zares, ha habido maldad en el mundo entero. Eso es lo que dice la Biblia. Que por no obedecer los mandamientos y preceptos de Dios en una vida de bondad, que Dios dice apártense del mal, tenemos maldad en toda la historia. Ahora yo quiero entender cómo el ateo ve el bien y el mal, de dónde viene. Carlos, yo te acabo y te he dicho en el transcurso de este conversatorio, te he dicho en varias ocasiones que la moral es algo que pertenece al estado espiritual, es algo que pertenece a un estado mental en donde el individuo está sujeto a la costumbre y cada quien filosofa acerca de cómo deben ser las cosas. Entonces, vamos a ver esto, Carlos. Imagínate tú que yo te digo a ti que el bien es toda acción del hombre que tiende a producir que tiende a producir un bien social. Para referirnos a que el hombre, cuando actúa hacia el bien, tiende a mejorar la sociedad. Cuando actúa hacia el mal, tiende a hacerle daño a la sociedad. Entonces, tienes que darte cuenta que esa ley moral que se establece
está en la conciencia del hombre, pero esa conciencia depende de su circunstancia, porque tú me quieres decir que los caníbales le estableció Dios en su conciencia que debían de comerse otro hombre, sencillamente por su ignorancia ellos se lo comen a otro ser humano. Ellos y saben, tú me dices a mí que se estableció, que Dios estableció en la conciencia lo mismo. El hombre establece que el cerdo, las vacas, los pollos, los chivos son animales comestibles, o sea que ellos se los van a comer. Entonces tú me vas a decir a mí que también Dios le estableció que el hombre tenía que comerse esos animales, entonces que tenía que matarlo. Oye, si nos vamos nosotros a la antigüedad y precisamente al Antiguo Testamento, encontramos muchísimos ejemplos en los cuales los hombres actuaron sencillamente, como te estoy diciendo, por un estado de conciencia, que el impulso moral, el impulso social, por ello yo te digo, la bondad la tiene el ser humano. Lo bueno está dentro del ser humano. La maldad se enseña. La maldad se planifica. El bien es la tendencia que uno tiene. No diga porque hay un impulso que Dios te llevó a eso, que Dios estableció eso. No, la conciencia moral te indica a ti que la conciencia sencillamente se forma a través de un proceso social obligatoriamente. Nosotros estamos controlados por la sociedad y es lo que te estoy diciendo. ¿Cuánta gente dice a los ladrones hay que matarlos? Pero nadie sale a matar ladrones. Nosotros decimos los obreros tienen derecho a una mejor vida. Oye, pero ningún obrero sale a matar a una persona, a quitarle nada, porque tiene que tener mejor vida. O sea, lo que yo te quiero decir es que las sociedades crean sus normas y esas normas todo el mundo tiene que respetarlas porque llega el principio de autoridad. ¿Por qué se elige la autoridad? Porque sencillamente la conciencia rechazaría muchísimos actos que... Tú te imaginas que nosotros vemos este sistema de electricidad que tenemos, por ejemplo, en donde uno tiene 24 horas continuas de electricidad porque supuestamente la pagan, y otro no tiene ese servicio. O sea, eso es irracional. Vamos a pasar pero Dios no establece eso, que uno pueda tener luz y otro no tengan. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pausa, don Kilvio, porque todo lo que usted ha dicho está muy bien, pero seguimos en la base de cómo el ser humano, en este caso la visión materialista del ateísmo, todo lo que usted ha dicho es una queja de reconocer lo que es malo. O sea, es una queja. O sea, usted está estableciendo una queja a través de la conciencia moral, que es lo que dice la Biblia, que por nuestra manera de actuar estamos constituidos fuera del Dios que nos creó, que nos pide que actuemos correctamente, y que el ser humano, independientemente de eso, en su conciencia hace actos de maldad. O sea, hasta ahí usted y yo estamos de acuerdo en lo que ha dicho. Ahora, usted está trayendo las calamidades que vive el ser humano en el devenir, ¿verdad?, de social, históricamente hablando, que han sometido actos criminales, y que independientemente de eso, el hombre reconoce cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Por eso usted dice, el ladrón, nosotros sabemos que está haciendo un acto criminal, acto contrario, pero nosotros no salimos a matar ladrones, aunque muchos dicen que los ladrones hay que matarlos. ¿Por qué? Porque en el momento que usted salga a matar a un ladrón, usted sabe que está haciéndole un daño a otro. Entonces son actos de la conciencia, y esa conciencia viene, como creemos los cristianos, del Dios que nos creó. Y entonces nosotros actuamos conforme a esa libertad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Cuando volvamos después de esta pausa, vamos a este último bloque con nuestro querido amigo Kilvio Vázquez, presidente de la Asociación de Ateos, para que entonces él nos diga ya definitivamente de dónde acepta la visión materialista atea la ética en cuanto a los hechos de bondad y de maldad, y de dónde nace esto, ya que él dice que es de la conciencia,
pero esa conciencia de dónde surge, si viene de la evolución o si cualquier cosa es un simple hecho de la naturaleza. Ya retornamos, hermanos y amigos. Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Kilvio Vázquez, el ingeniero Kilvio Vázquez, compartiendo con nosotros. Siempre es agradable estar interactuando ideas con él. Yo siempre defendiendo la parte de los valores cristianos, la palabra de Dios. Muchas cosas veo también como que hay confusiones en cuanto a la historia bíblica, porque siempre en las sociedades cristianas, siempre cuando hablamos de estos temas, un cristiano con un no cristiano siempre van a: el pueblo de Israel hizo tal cosa, los reyes hicieron tal cosa. Pero la Biblia dice lo que hicieron con esos reyes. La Biblia dice lo que Dios mandaba hacer. La Biblia dice que Dios es el juez, el que establece juicio y sentencia. Como cualquier juez de cualquier sociedad, si alguien roba, mata, viola, miente, el juez lo va a meter preso. O quizás ponga leyes y castigos más estrictos. Entonces nosotros entendemos que el ser humano no es perfecto. El ser humano es lo más malo, ¿verdad?, sobre la faz del planeta, porque hace cosas buenas, pero también hace cosas malas. Y las cosas buenas no quitan lo malo que ha hecho. Otra cosa que dice mi querido amigo Kilvio es que nosotros nacemos buenos. Bueno, pero si nacemos buenos, ¿de dónde se nos ocurrió hacer lo malo? Si el primer ser humano en la faz de la tierra nació bueno y lo otro se aprende, ¿de dónde aprendió ese primer ser humano o esa primera pareja o ese primer mono que se pasó y se convirtió en hombre, ese primer simio que se convirtió en ser humano? ¿De dónde aprendió lo malo? ¿De dónde? Si la cultura la hacemos nosotros. Se supone que el ser humano bueno tuvo que mantenerse bueno porque nunca tuvo a alguien que le enseñara lo malo. O sea, hay una incoherencia filosófica en esa parte. Don Kilvio, explíquenos de dónde el ser humano aprendió a hacer lo malo. ¿Cómo lo ve el ateísmo esto? ¿De dónde viene lo malo si nosotros nacimos buenos? Bueno, la naturaleza del ser humano es sencillamente sobrevivir. Pero ¿qué pasa? En la medida que fueron pasando los tiempos y las etapas de desarrollo humano se fueron produciendo, los hombres pudieron darse cuenta que nadie puede vivir solo, que es imposible vivir solo. Entonces, entendemos que somos seres sociales y por tanto tenemos intereses. Hay uno que le gusta la pintura, hay otro que le gusta la arquitectura y hay otro que le gusta la mecánica, y cada quien trata de ejercer, de servir de alguna forma al otro. Entonces, el interés que yo tengo en servir no es por agradar ningún ser superior, ningún Dios, ni nada, ni esperando ni un premio, ni un castigo. El bien que yo necesito es el bien que me devuelven los demás, porque yo también le estoy sirviendo a ellos. O sea, el ser humano, al ser un ser social, en sus relaciones intervienen muchísimas cosas. Entonces, nosotros no podemos ver que hay una guía del ser humano de cómo comportarse, porque el Jesús que pretendió ser el guía de la humanidad, se encontró con un Mahoma que supuestamente Mahoma fue llevado en un caballo alado, según el Corán, hacia el reino de Alá. Y allá estaban supuestamente Abraham, Moisés y Jesús. Y supuestamente Alá le dice... Eso dicen los musulmanes, Kilvio, pero aquí estamos hablando con los ateos. ¿De dónde viene la moral del ateo? Escúchame, Carlos, eso es 600 años después que aparece Mahoma diciendo que Jesús fracasó, que Abraham fracasó y que Moisés fracasó y que Dios lo elige a él para que continúe dando el mensaje.
Pero, ¿qué hace Mahoma? Conquista con un ejército de 1 millón de hombres 18 pueblos y lo obliga a someterse al Islam. Entonces, el cristianismo también hace lo mismo. Comienza la conquista de América, la conquista de Asia, comienza a establecer reglamentos, porque no, ustedes los cristianos, por ejemplo, los evangélicos, los protestantes, hablan de la Iglesia Católica, pero la primera base... Don Quilvio, ¿de dónde viene la moral del ateísmo? O sea, el ateo es el ser más moral y más bueno te estoy diciendo a Mahoma, y Mahoma no es el tema de conversación. O sea, yo quiero saber de dónde viene la moral del ateo. Porque usted dice que Mahoma fue malo, entonces usted reconoce que la moral en términos de la maldad humana existe. Mahoma fue una persona mala. Los cristianos que no se apegan al mensaje de Jesucristo. ¿Pero por qué? Carlos, acuérdate del primer ejemplo en el mundo. Oye, acuérdate del primer ejemplo. Tienen que decir de dónde viene la moral del ateo. Bueno, pues sencillamente de eso. Los ateos somos materialistas. Nosotros consideramos que todos nos necesitamos y que nadie puede vivir solo, que nosotros necesitamos los unos a los otros y no necesitamos de una orden de ningún ser superior ni de nada para ser bueno. Sencillamente tenemos que entender que la moral, los ateos se consideran buenos, los ateos se consideran buenos, que no han hecho no cometen ningún acto que vaya en contra de la moral misma. O sea, los ateos son buenos, son seres humanos buenos. No, Carlos, yo te estoy explicando a ti. Así como tú dices que el cristianismo no manda a matar a nadie, el ateísmo tampoco manda a matar a nadie. Es que lo que yo quiero que tú entiendas, Carlos, es que sencillamente, como te expliqué desde un principio, la moral son las costumbres, las leyes que van produciendo la costumbre de los pueblos. Por ejemplo, te puse el ejemplo de la esclavitud en la antigüedad y te pongo el ejemplo de una tribu en Turquía en el día de hoy que sencillamente establece la pena de muerte y para ello, un joven de eso, para ello es natural que haya que matar una hermana que le quita la dignidad a la familia. O sea, Silvio, ya con esto terminamos. ¿Usted considera entonces que la moral, como el ateo lo ve como una necesidad cuando se refiere al bien y al mal, una necesidad social en cuanto a las leyes que pueda presentar cualquier cultura? Es decir, si aquí en República Dominicana cambian las leyes y ponen que tenemos que matar a los ateos, ¿usted considera que como esto es algo variable, eso es algo que no puede verse ni bueno ni malo, porque es algo que es parte de la cultura, que la cultura lo varía y entonces nosotros tenemos que apegarnos a eso, así como Mahoma, Dios le dijo, como Mahoma, según usted, Dios le dijo, sal y mata porque los demás no tenían la razón, te la damos a ti ahora. Jesucristo nunca mandó a matar, como usted dice, y el ateísmo no manda a hacerlo, pero ateos lo han hecho en la historia. Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Corea del Norte, es decir, y otros más. O sea, como esto lo hace el hombre para su cultura y establece leyes, ¿usted considera, con esto cerramos, don Quilvio, que si hay una ley que dice tenemos que matar a los ateos porque los ateos están siendo una molestia en la sociedad, esta ley, si se impone, no es una ley mala, sino una ley... es que ya la moral, la conciencia moral de los seres humanos actualmente ya establece que matar es malo. La conciencia, no importa que sea la conciencia del cristiano, la conciencia del budista, la conciencia del musulmán, la conciencia moral establece que matar es malo. Esas son etapas superadas. Ahora que yo te digo que hay sociedades que están retrasadas y que todavía no han llegado, pero precisamente los ateos somos la parte más avanzada de la sociedad, y me excusa que te lo diga. Mucha gente dice, no, los ateos se consideran seres superiores, se consideran mejores que otros, y no es así. Nosotros nos consideramos sencillamente seres humanos,
que hemos superado todas los principios éticos y morales, y hemos entendido que tanto la moral como la conciencia, que es la que establece el juicio de la moral, esta conciencia niega continuamente cualquier cosa que le haga daño al ser humano. Entonces nosotros somos profundamente humanistas. El ateo, para poder ser ateo, si tú encuentras un ateo que no es humanista, entonces esa persona todavía no ha llegado a ser ateo. Porque bueno, sencillamente ahí está la diferencia. Dios. Como siempre, don Kilvio, estos debates y estas conversaciones con usted son muy amenas, muy entretenidas. Yo me edifico, don Kilvio, ¿por qué? Porque yo escuchándolo a usted, veo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para nosotros los cristianos, establece en su palabra, y cada vez me doy cuenta de que Él tiene la razón cuando vemos que en el mundo hay tanta confusión en cuanto a que muchas personas no se reconocen de que existe una maldad tan grande que nos arropa, que nosotros necesitamos volver a las sendas de eso que usted le llama conciencia moral, que nosotros los cristianos le llamamos la salvación de Jesucristo, para la transformación del individuo. Y que, como usted dice, que los ateos son la cúspide de la civilización, ¿verdad?, los más avanzados, pues yo lo que veo en la historia de la humanidad es que el ser humano sigue atrasado en sus delitos y pecados, y que necesitan esas leyes morales que vienen precisamente no de civilizaciones que mataban, violaban, asesinaban, sino del hombre que fue crucificado en una cruz y que dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, bendice a quien te maldice, ama a Dios sobre todas las cosas, apártate del mal. Para el ateo humanista, estas cosas surgen de la conciencia. Para nosotros, que sabemos que no hay conciencia limpia en el ser humano, no hay un solo ser humano que no haya cometido un acto de maldad, de error, no hay un solo ser humano. Nosotros entendemos que ya por esta situación humana de la conciencia, y que en la historia muchas civilizaciones han creado leyes en contra de lo que usted defiende, don Kilvio, que me consta, del humanismo, ¿no?, de buscar el bien común, pues han fracasado rotundamente. Y hasta el día de hoy seguimos fracasando rotundamente, a pesar de que tenemos una base ética que tenemos que seguir. El ser humano sigue violando esa base ética. Será pues hasta la próxima, y deseándoles como siempre que el Señor les bendiga. Nos vemos, hermanos y amigos.